¿Qué pasa, curioso? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en el corazón de Lleida, donde el agua se abre paso a las montañas, donde lo más puro y natural se cruza por su camino por la más belleza y el más bello paisaje. Hoy estamos en Camarasa, que es donde nace nuestra historia. Pero para eso tenemos que remontarnos a unos pocos de cientos kilómetros de aquí, concretamente a Barcelona, donde en el 1850, en plena revolución industrial sin precedente, empiezan a forjar algo que no había ocurrido nunca en la historia, y es un plan industrial increíble. Tanto fue así que a principios de los 1900 ya empezaban a tener problemas de abastecimiento de energía. Hasta entonces las máquinas eran a vapor, que se propulsaban por el carbón que se extraían de las minas de la ribera del Ebro. La presa de Camarasa, de la que vamos a hablar hoy, está regada por el río Segre, afluente del Ebro a la vez. Pues empezaron a proponer cosas porque necesitaban un nuevo tipo de energía, un nuevo tipo de maquinaria, y optaron por la eléctrica, pero necesitaban esa energía para propulsar esas máquinas, no solo para los polígonos industriales que se estaban forjando en la capital catalana, sino para toda la ciudad que no paraba de crecer, y eso que estaba muy delimitada, pero el extrarradio era algo increíble a la velocidad que crecía. Venían emigrantes pues de todas las partes de España, mayormente de Andalucía, Extremadura y Galicia. Barcelona se convirtió en una ciudad cosmopolita donde necesitaban muchas cosas. ¿Y dónde podían generar esa energía? Pues justo en el centro de Cataluña, justo donde estamos hoy. Estamos en Camarasa, en el corazón de Lleida. Allí, en el 1917, se inició una macroobra para hacer lo que conocemos hoy como la presa de Camarasa. Pero esto no vendría solo y porque sí, arrastraría muchísima historia. Y es que la empresa canadiense, que así se denominaba, que se dedicó a hacer esta obra, tuvo una revolución laboral. Los trabajadores hicieron una gran huelga y aquí fue donde se determinó el horario que actualmente conocemos hoy, el horario laboral, el de todas partes, el de 8 horas al día. 8 horas al día para trabajar, 8 horas al día para descansar y 8 horas al día para poder disponer de ocio. Desgraciadamente no siempre es así, porque a veces lo suficiente no es suficiente y a veces 8 horas no es suficiente para desarrollar el proyecto que una persona tiene en mente, sobre todo los autónomos. La obra duró 3 años, en 1920 acabó y fue un total éxito, y Barcelona tomó un caliz completamente diferente. Ya tenían luz y energía para abastecer a los polígonos industriales y a todas las personas que vivían allí. Pero claro, lo que suele ocurrir siempre, que todo lo bonito, pues no siempre es bonito. Vino una guerra, la guerra civil, desde el 1936 hasta el 1939. Al final de la guerra, no quiero llamarle los perdedores ni los ganadores, sino los que salieron peor parados, decidieron destruir la presa. Yo creo que fue el mismo gobierno que la mandó a construir. Y esto provocó una riada increíble, donde murieron cientos de personas. Años posteriores sirvieron para volver a construir la presa. Hoy en día todavía se dice que se escuchan voces de aquellas personas fallecidas y que al atardecer en el agua se ven luces extrañas que podían ser las almas de los que, por desgracia, partieron el día que la presa se destruyó. Esto es lo que vamos a contar. Vamos a tomar imágenes de la presa. La presa es muy grande y tiene rincones muy bonitos, tiene puentes, tiene senderos. Hoy en día se utiliza, aparte para proporcionar energía,
para hacer deportes de aventuras, deportes al aire libre, tal y como el kayak. Y a su orilla también se puede hacer escalada, hay puentes colgantes, se puede hacer senderismo, incluso creo que también se puede cazar por esta zona. Es un paraje increíble, no os lo podéis perder y os vamos a dejar con estas imágenes y seguimos hablando del tema y de la historia de la presa de Camarasa. Alrededor de 1.500 obreros hicieron falta para construir la presa. Tardaron entre 3 y 5 años hasta su final total, entre 1917 y 1920 o 1922, que ya hicieron las centrales y demás. De estos 1.500 fallecieron por accidentes, explosiones, derrumbes y accidentes trabajando unos 100. Da la casualidad que abrieron el cementerio en el 1918. Seguramente sus primeros moradores fueron los obreros que perecían
aquí en la obra del pantano de Camarasa. Eran obreros que venían de todos los puntos de España, como hemos dicho antes, pero sobre todo de Andalucía, Extremadura y Galicia. Murcianos también me consta de que habían. Los pobres tenían que improvisar habitaciones, corrales, barracas para poder vivir y dormir. Sin embargo, los mandos, los arquitectos y los ingenieros se les había hecho un pequeño pueblo exclusivamente para ellos. Ahora lo vamos a visitar. Por cierto, ese pueblo ahora actualmente está en venta. Por muy poco le falta para el 1.000.000 de euros. Lo digo por si a alguien le apetece comprar. Son una treintena de casas aproximadamente. Pues que sepáis que está muy bien situado, está en un sitio excepcional y bueno, pura naturaleza. Hoy hemos pillado un día pues que ha habido de todo, había sol, nubes, al final lluvia y un poquito de tormenta. Pues ahora vamos a visitar esa zona y veréis qué casas más bonitas tenían para lo que eran los mandos y jefes de la construcción de la presa. Los pobres trabajadores dormían como podían, como siempre, improvisando, pues eso, barracas, chozas y aprovechando alguna cuadra o algún corral. Bueno, pues como podéis ver, aquí estamos ya en el poblado que se fabricó, se construyó expresamente para los responsables de la construcción, arquitectos, ingenieros, los mandos. Ahora vamos a intentar entrar a una de las casas subiendo por esta escalera. Había una treintena de casas, arriba también hay más. Pasa por aquí, Jordi. Bueno, pues ni tan mal. Hemos visto construcciones abandonadas en muchísimo peor estado. Vamos a ver lo que era una casa por dentro. Esta de aquí, en la entrada, debía de ser la cocina. Seguramente este sería el comedor. Aquí había como un pequeño hall donde daba a un buen balcón. También había entrada por aquí. Había un buen balcón de cara al río. No se puede tener una vista mejor que la que se tiene aquí. Ah, mira, esta era la puerta de entrada, porque aquí estaba el timbre. Hemos entrado por la puerta de atrás. Ahora lo entiendo. Por eso estaba la cocina a la entrada. No estaba la cocina a la entrada. Se entraba por aquí. Este era el recibidor. Ahora sí lo hacemos bien. Esto sería el comedor, la cocina y la puerta que pensábamos que era la de la cocina sería para sacar las basuras y para entrar los víveres. Y estas eran las habitaciones. Aquí había una con armario empotrado, una, dos, tres, pues como 4 o 5 habitaciones tenían. Y esto sería el lavabo. Aquí estaba el lavabo. La verdad es que estas casas no están nada mal. No creo que necesiten tanto arreglo como nosotros pensábamos. Y lo extraño, lo más extraño de todo, es que no están ocupadas. No vamos a dar la ubicación para no levantar sospechas, porque es muy fácil que las ocuparan. Este de aquí era el lavabo. Aquí se ve el termo todavía
Y esto es del 1918 aproximadamente. Aquí habría una bañera y bueno, aquí ya se ven pues el retrete, aquí el bidé, en fin, tenían todos los adelantos que había en aquella época. O sea, era una casa súper vanguardista. Salimos por aquí. Hay buenas esparragueras y un día como hoy seguro que podríamos encontrar caracoles. Segurísimo. Y efectivamente, por allí se entra a la tercera planta de la urbanización, por aquí donde se entraban los víveres y se debía sacar la basura, y luego ya para aquí, para llevar a la entrada principal de la urbanización. Es una preciosidad. Sinceramente, yo esto, por el precio que me han dicho, que está cerca del 1.000.000 de euros, no lo veo nada caro por las viviendas que hay y en el estado en el que están. Seguimos. Esto exactamente no sé qué podía ser. Pues supongo que aquí tendrían los cubos de basura y alguien los recogería de tanto en tanto. Pues esto sería donde vivían, como hemos dicho, los jefes y responsables de la construcción de este pantano que tanto dio que hablar, de este pantano que abasteció a una gran ciudad como Barcelona, a todos sus residentes y a todos los polígonos industriales que en plena revolución industrial, yo creo que fue la segunda revolución industrial, hacía falta. El carbón ya no era suficiente. Luego pondremos imágenes de cómo se construyó, de cómo esos trabajadores trabajaban construyendo y también los que se encargaban de la electricidad, de la electrónica y de cómo instalaron todos los paneles. La verdad que es una preciosidad. Acaba de decir también que hay una leyenda urbana donde dicen que Franco construyó todas las presas de España, y sí que es verdad que construyó muchísimas, pero esta concretamente no, porque esta es previa a la guerra civil. Después del 1939, los mismos que la construyeron la derrumbaron y, como dije antes también, murieron muchísimas personas que en días como hoy dicen que se ven luces en el pantano y en el río y se escuchan aún las voces de sus almas. Pero esto tendríamos que venir otro día, poner la grabadora de psicofonía, dejarla y volver al día siguiente a ver con qué realmente nos encontramos. Pues como podéis ver, el río Segre a su paso por Camarasa tiene un color especial y es que tiene una fauna excepcional. Es rico en truchas, pero truchas del país, de aquellas que las fríes solo con harina y son bocati e cardinali, nada que ver con las de piscifactoría. Fijaros cómo en pocos metros cambia de color, porque aquí le está dando unos rayos de sol y aquí el río toma otro caliz, pero si te vienes para aquí es un color verde oliva que en muy pocas ocasiones se da. La fauna exterior, podéis oír los pájaros que hay. Tenemos diferentes tipos de águilas, el buitre leonado, estos árboles cubiertos con hiedra. Es que parece que estemos, iba a decir en el Amazonas, quizás exagero mucho, pero es una pasada estar aquí cubiertos de naturaleza. Es un sitio para perderse. Sé que por arriba hay una pasarela sujeta sobre la pared que también es una buena aventura. En otro momento lo haremos. Hoy está lloviendo y no creo que sea oportuno ni propio de pasarla hoy. Va justo a un puente colgante que no tiene para sujetarse, es otra cosa que me rompe un poco la cabeza, y pasa por una cueva. Pero
me han dicho que para la cueva hay para hacer un vídeo completo, con lo cual lo vamos a posponer para otra excursión. Nos quedará pendiente la pasarela, la cueva y el puente. Y luego también hay un puente más hacia la Font de las Bagases, que desde allí muchos niños se tiran, niños y no tan niños, se tiran al agua desde una considerable altura. A mí la verdad que no me hace mucha ilusión tirarme, pero he visto tirarme, incluso mi hija se había tirado en aquel puente. A mí los ríos personalmente me dan muchísimo respeto. Mis padres se criaron a la orilla del río y siempre me habían explicado anécdotas, sobre todo los remolinos interiores que no se ven. Los que se ven ya los vigilas y los controlas, pero los que no se ven son los peligrosos y son los que de allí no puedes salir. Me contaban que para salir de un remolino lo único que tenías que hacer es mantenerte recto como un tronco y el mismo remolino te despide. Como empieces a bracear y a querer salir, el remolino te mantiene. Bueno, y como no podía ser de otra manera, en un lugar como este están casi obligados, no, obligados a tener una zona reservada y una zona súper protegida. En esta zona de aquí no se puede ni hacer fuego, ni hacer picnic, ni pasar con perros, ni fumar, ni poner música, ni poner nada. Esto está solo y exclusivamente para la flora y la fauna. Pero la fauna tanto fuera como dentro del río. En esta zona no se puede pescar. Y es que aquí tenemos una muestra de lo que ocurrió en 1939, después de acabar la guerra. Los menos agraciados en ella destruyeron la presa, la misma que ellos mismos habían construido, pero por represalia la bombardearon y la echaron abajo. La presa hizo una gran riada donde, como hemos dicho antes, murieron cientos de personas y destruyó todo lo que a su paso encontró. Para muestras tenemos el puente, este puente de aquí, que estaba para cruzar el río Segre, de piedra. Creo que el puente era románico, se lo llevó todo por delante. No hay nada más fuerte que la fuerza del agua. Y aquí, una vez más, lo demostró. ¿Cuántas personas errantes, nómadas, a su paso por aquí han podido dormir debajo del puente que cruzaba el río Segre? Y es que el río Segre, cuando venía bien subido, llegaba el agua hasta aquí. Era un río muy potente, sobre todo con el del hielo del Pirineo. Pero en su cauce normal, pues se va como a unos 50 metros más para abajo. Pero bueno, aquí tenemos la muestra de lo que fue un puente muy importante para pasar el río sin mojarse. Bueno, pues como veis, estamos a las espaldas del pueblo que le da nombre a la presa y estamos en el cementerio de este pueblo. Este cementerio se hizo en el 1918, al año de haber comenzado la presa. Hemos venido porque pensamos que aquí podríamos encontrar personas que fallecieron en el accidente de la presa, pero lo único que hemos encontrado son personas que fallecieron durante la contienda de la Guerra Civil en el 1938. Nada que ver con el accidente que ocurrió a partir del 39. Espero que les haya gustado, lo hemos hecho con mucho respeto, con mucho cariño y nos vemos en la próxima. ¿Ya está?